es la huella de carbono, una cosa que hace 10 años nos sonaba huella de carbono, es que poníamos siempre un dibujo que era como un césped y una huella, pero no sabíamos muy bien. Ahora hablamos de una huella social, es que la huella social es mucho más importante que la huella de carbono, es que la huella de carbono nos interesa el impacto ambiental realmente porque vivimos en la Tierra y queremos seguir viviendo, pero ese impacto ambiental no puede ser a costa también del impacto en las personas. O sea, hablamos de impacto ambiental porque influye en las personas. Entonces, yo espero que al final, cuando vuelva a hacer esta pregunta, tengáis más respuestas. Empezamos con un vídeo de un caso que igual a algunos os suena, está afectando mucho al sector de las energías renovables, en particular de la solar. Esta es una noticia del país, o sea que es un tema que está aquí en nuestra agenda. Y es el caso de Xinjiang. Vamos a ver un vídeo cortito, no son 4 minutos, vemos solo el primer minuto, a ver de qué hablamos. Uno de los 11 millones de uigures que viven en la provincia china de Xinjiang está inevitablemente ligado a la campaña de detenciones masivas que el gobierno ordena contra esta minoría musulmana, con una mayor intensidad desde 2017. Muchos de los reclusos son enviados a lo que oficialmente se conoce como centros de educación y formación en habilidades profesionales. Allí no cuentan con ninguna garantía judicial, están obligados a consumir la propaganda diaria del Partido Comunista, además de aprender mandarín y dejar atrás sus raíces. Quienes han logrado huir cuentan que es como estar encerrado en una prisión. The re-education camps first started. Luego os doy la presentación, tenéis todos los vídeos, como no tenemos tanto tiempo no podemos ver los vídeos enteros, pero ahí os la dejo. ¿Qué ha pasado en Xinjiang? Que se levanta ¿vale? La ONU saca un informe en el que pone de manifiesto los casos que está habiendo de vulneración de derechos humanos en Xinjiang. Y además lo que dicen es que en Estados Unidos reconocen que eso está ocurriendo. Vamos a dejar aparte la movida China-Estados Unidos política. Ahí en ese informe aparecen evidencias como la que hemos visto del vídeo y entonces en Estados Unidos lo que hacen es un act que dicen: o me demuestras, empresa de renovables solares, que en tu cadena de suministro no están estas empresas de la lista negra que pueden operar en Xinjiang, o el producto no entra. Entonces han parado entradas de productos a Estados Unidos, ¿vale? Pero luego además han sacado esta nota que obliga también, o sea, que incumbe a las empresas que operan fuera de Estados Unidos y dicen: las empresas y los particulares que no salgan de las cadenas de suministro, los emprendimientos o las inversiones relacionadas con Xinjiang podrían correr un alto riesgo de infringir la legislación estadounidense. Prohibición de importar bienes fabricados total o parcialmente con trabajo forzoso o de reclusos. Y esto ocurre en Estados Unidos. Empresas europeas que tienen inversiones en renovables solares han visto paradas sus importaciones a Estados Unidos. Luego nos encontramos de repente nosotros en Conese es la empresa, es Desarrollo Consentido, la empresa a la que pertenezco, y coordinamos el Laboratorio de Empresa y Derechos Humanos de la Fundación Seres. Un laboratorio que llevamos 4 años en el que hay un conjunto de empresas, prácticamente todas del IBEX, que están trabajando en cómo implantar los principios rectores de empresa y derechos humanos de Naciones Unidas. Una de ellas es Acciona. En el último lab, que lo tuvimos hace 2 meses, pedimos a varias empresas del sector afectado por Xinjiang que vinieran a contar cómo lo estaban viviendo, o sea, qué les estaba suponiendo esto. Solo vino Acciona y vino para contar que para ellos el caso Xinjiang es el no caso Xinjiang, porque ellos tienen un modelo de control de cadena de suministro, o sea, ellos han aplicado la debida diligencia con el tiempo suficiente como para salirse de Xinjiang, para no estar allí. Entonces no les ha repercutido el caso. ¿Por qué? Porque han hecho esta debida diligencia.
Vale, esto por contextualizar un caso. Pero ¿en qué contexto nos encontramos cuando hablamos de los derechos humanos en la agenda de los stakeholders? El título es un poco cursi, pero lo que os quiero trasladar es que esto ya está en la agenda de todos, aunque no se esté llamando derechos humanos. En las agendas públicas y privadas, y vamos a ver un pequeño esbozo de cada uno de ellos. Ahí abajo que no se ve pone de los reguladores, de los financiadores, de los clientes y consumidores, de la comunidad o sociedad civil y de los empleados. Los reguladores, nos comentaba antes Mario la directiva CSR, que la... Vale, la directiva CSR ya habla de que tenemos que reportar impacto en derechos humanos. Pero es que nos viene la directiva de debida diligencia de derechos humanos y han sumado ambientales, muy importante, porque en todo esto de la ESG parece que la E va para un lado, por un lado, y la S va por otro. Y hay ahora toda una tendencia a decir, hay que unirlo. O sea, es una debida diligencia de derechos humanos y ambientales. O sea, tú miras tu cadena de valor y lo miras todo. La debida diligencia va a suponer un cambio muy grande, porque, a ver, hay un principio de proporcionalidad. O sea, no se le puede pedir lo mismo a una gran empresa que a una pyme. Y por eso está tardando en salir, porque las pymes están horrorizadas, pensando el coste, el trabajo que puede suponer hacer una debida diligencia de toda tu cadena de suministro. Pero viene regulación, en Alemania ya se ha hecho una ley de debida diligencia, en Holanda se ha hecho una ley de debida diligencia. Aquí os ponemos un mapa con algunas de las geografías que ya han regulado debida diligencia, todas ellas con el mismo concepto de cadena de valor. Los financiadores, los inversores, si veis los cuestionarios, veremos luego algún ejemplo, de Dow Jones, de FTSE, de MSCI, los que estéis cotizados con estos analistas. En derechos humanos ya no vale con tengo una política de derechos humanos que dice que apoyo los derechos humanos, firmo pacto mundial y apoyo todas las cartas que hay de derechos humanos. No vale. Tengo una política en la que digo, he identificado cuáles son mis asuntos materiales en derechos humanos, y si soy una tecnológica es privacidad y uso de datos o es garantía de la libertad de expresión. Si soy una energética seguramente tendré una transición justa o tendré impacto en comunidades indígenas, y tengo una política de eso, no tengo una política de en general, y esto te lo piden ya los inversores. La taxonomía social, que esto es financiación pública, lo estáis viendo en la taxonomía ambiental, es hacia dónde van los fondos públicos, y en la taxonomía social hay tres grupos: empleados, comunidades y consumidores, y es respetar los derechos de esos tres grupos de personas. La sociedad civil. Aquí los estándares de la sociedad civil, esto empezó con los principios rectores de empresa y derechos humanos de Naciones Unidas, año 2011, en el que Naciones Unidas, después de 6 años que mandaron a John Ruggie a recorrerse el mundo, a hablar con empresas, gobiernos y sociedad civil de qué es esto de empresa y derechos humanos, llegó a los principios rectores. Los principios rectores especifican claramente cuál es el papel de los gobiernos. Los gobiernos tienen que regular para que se respeten los derechos humanos, y cuál es el papel de las empresas, que es respetar lo que están gobernando los países y respetar los derechos humanos en aquellos países donde no haya una ley que les esté obligando. Por eso es muy importante que cuando yo estoy en temas de transparencia, cuando ves en una empresa que todavía se sigue viendo, la UE, así como en Fosforito, respetamos la ley en todos los países en los que operamos. Pues bueno, claro, es que operas en el Congo. O sea, es que es muy fácil decir esto. No, es respeto a los derechos humanos en todos los países donde operas. Eso es lo que dicen los principios rectores, y lo que dice toda la regulación que se ha desarrollado, que toda se basa en los principios rectores. Es que es una pasada. Es que los planes nacionales de empresas y derechos humanos de Kenia, de Tailandia,
de Alemania o de Canadá, todos emanan de los principios rectores en derecho de derechos humanos. Son todos un patrón. La guía de la OCDE exactamente lo mismo, es una guía de diligencia que, o sea, lo bueno de esto es que todo va en la misma línea, o sea, todos los estándares que se han hecho van en la misma línea, que ahora vemos cuál es. La sociedad civil marca un estándar mucho más alto, o sea, en esto somos todos empresa, pero como decían antes los ponentes anteriores, hay un compliance que muchas veces es que te marca esto, entonces yo me quedo en el compliance, es que el compliance en derechos humanos es de risa, porque es que operamos, las cadenas de suministro están todas en países donde la regulación laboral o de, vamos, en el propio Qatar, es que tienes que dar la documentación a un sponsor local para trabajar ahí, que te la devuelve cuando le da la gana. Entonces, respetar eso, decir que eso es respetar los derechos humanos. Luego tenemos la sociedad civil o los consumidores. Si quieres, vemos el vídeo. Hablabais antes de David Muñoz y de no tener complejos. Nosotros somos fans en mi casa de David Muñoz porque nos salvó de la pandemia. Yo tengo 2 hijos hiperactivos, entonces como este también es hiperactivo, se puso a hacer vídeos de cómo cocinaba, los míos hacían vídeos de cómo veían cómo cocinaba, entonces ahora son cocineros. O sea, este tampoco tiene complejos. O sea, Ibai ya no se puede permitir decir lo que le dé la gana porque no necesita ni patrocinadores, ni seguidores, ni... O sea, es un tío de los más coherentes que existe. Y dice esto ante su invitación a ir en el avión de la selección a Qatar. No lo voy a hacer. Ya me surgió una oportunidad que era ir en el avión de la selección española a Qatar. Bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directo, sino iba a grabar contenido, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Vamos, tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy, pero no lo voy a hacer. Como este, tenemos otro montón de casos. En el caso de Qatar, bastante hipocresía, como en otro montón de casos de mundo de sostenibilidad, donde vivimos un poco el villano. Pero bueno, ya que haya casos como este, que tiene a, no sé, los que tengáis hijos adolescentes o más pequeños, es que es, como dicen ellos, un puto amo. O sea, es que es, con perdón de la expresión, pero es que es el que les marca y tiene repercusión que lo diga. Otros famosos han boicoteado. Tenemos otros casos también. Estamos hablando un poco en negativo, luego vamos a hablar en positivo, porque los derechos humanos es no vulneres. Es algo de Ucrania, alquiler de fósil, vender prendas para que se abriguen O sea, que luego es un tema muy complejo, con decisiones muy complejas, donde no vale la política general de aplico esto a la compañía en el mundo. Eso no vale. ¿Vale? Empleados. Otro caso también para que os quede. Facebook, todo este rollo del metaverso, han tenido una crisis reputacional con su marca enorme, porque es que los propios empleados de Facebook, los que hayáis visto el documental este del dilema de las redes sociales o Social Dilemma, veréis que es que son todo exdirectivos de la compañía contando lo que sabían y lo que saben los directivos, lo que sabe el gran Zuckerberg, que es como siniestro absolutamente. Pero es que, me parece un ser siniestro, pero es que al final le llega una de sus empleadas, si queréis ponemos el vídeo, es que una imagen vale más que un palazo, o sea que al final te queda, es impresionante, porque esta gente, un segundito si quieres, las tecnológicas, o sea el Google, Facebook, TikTok, tienen a los mejores. O sea, es que se van al MIT, se cogen a los mejores, es que gente puede trabajar donde le dé la gana. Entonces dice, no, es que yo trabajo contigo porque hay una promesa o hay unos valores
o me estás hablando de, ved la serie por favor Silicon Valley, que es la parodia absoluta de este mundo, me estás diciendo que estamos en una empresa que va a apoyar un mundo mejor, la libertad de expresión, el discurso del odio, no sé qué, y luego me haces esto. Almost no one outside of Facebook knows what happens inside of Facebook. The company intentionally hides vital information from the public, from the US government, and from governments around the world. Con estas palabras, Frances Haugen, una ex trabajadora de la firma, acusaba a Facebook ante un subcomité del Senado tras las filtraciones que ella misma hizo en los últimos días al diario The Wall Street Journal y tras revelar su identidad en el canal CBS. La informante de 37 años comenzó a trabajar en Facebook como responsable de producto en 2019, pero decidió abandonar la compañía ante la desinformación que vio tras las elecciones en Estados Unidos del pasado noviembre, que desembocaron en el asalto al Capitolio en enero por parte de seguidores del entonces presidente Donald Trump. En su testimonio, Haugen hizo un retrato despiadado de la empresa tras haber descubierto sus hallazgos durante el tiempo que estuvo trabajando allí. Explicó que decidió testificar ante el Congreso porque cree que los productos de Facebook dañan a los menores, fomentan la división y debilitan la democracia. En concreto, la informante indicó que la empresa dispone de estudios propios que apuntan que el uso de sus plataformas es perjudicial para... Está todavía más conectado que vosotros. No, pero es que estos informes existen, o sea, informes que dicen que tu producto está dañando la salud mental de los menores, te llegan a la alta dirección, los guardas y sigues. Te sale este caso y al día siguiente montas el metaverso diciendo que lo que quieres es tener ahí a todos los jóvenes jugando a los videojuegos y metiéndole publicidad. Pero, o sea, es que no sean más idiotas. Os recomiendo un artículo del New York Times que se llama la huida de Zuckerberg hacia el metaverso, que, o sea, lo explica todo con datos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Como resumen, tenemos estándares, pues el PHBR, SHIELD, repositorio, etc. Tenemos regulación, tenemos analistas que nos piden, que lo decía antes Mario, nos piden cuestiones muy concretas, en aspectos muy concretos relacionados con los derechos humanos. Pero cuestiones como, que me digas, y en estos puntitos significa que hay especificaciones concretas del estándar de la regulación de los analistas. Que me digas cómo es el compromiso de la alta dirección. Eso significa, ¿hay algún consejero de la empresa específicamente responsable de las cuestiones de derechos humanos? ¿Lo haces público? ¿Hay un vídeo del tipo haciéndolo público, una política firmada por el primer directivo? ¿Hay compromisos, y aquí ponemos el ejemplo, extractivos, hay compromisos específicos de tu sector? No específicos de me molan los derechos humanos. ¿Hay compromisos específicos de tu sector? ¿Hay compromisos con la gobernanza efectiva? ¿Operas en países donde no hay legislación? ¿Estás haciendo algo para cambiar esto? No hay legislación laboral, ya es que tú eres Apple. Es que a lo mejor puedes hacer algo para cambiar la legislación. ¿Lo estás integrando? ¿Está vertebrado? Lo decía antes Mario. Vertebrado significa, tienes KPIs, esto está en los procesos, hay un modelo de auditoría y control, está integrado en el compliance de la compañía, y así un montón de aspectos. Se lo trasladas a tu cadena de stakeholders, y no solo de suministradores, también de partners, también de colaboradores. Aquí, simplemente porque es público, por si os apetece tener una información, este es uno de los productos, bueno, la verdad que es el más relevante del Laboratorio de Empresa y Derechos Humanos de SERES. Está en abierto, o sea que podéis manejarlo, donde viene todo el modelo de gestión de derechos humanos, desde cómo hacer una política, la integración, no veo nada, si lo veo de cerca o de lejos, la consulta a grupos de interés. Entonces te dice en cada uno de los temas qué significa, qué es una política de derechos humanos. Pero además, comentaba antes Mario, el tema de nuevos estándares, de nueva regulación. El FRAC es el nuevo estándar que viene con la CSR Directive. Todavía son borradores, pero están ya prácticamente.
Entonces, ¿qué me va a pedir EFRAG? Me pide esto. EFRAG va a pedir que en este informe que haces de la directiva, 5 minutos de acelerar a tope. ¿Vale? Entonces, la responsabilidad de la supervisión a un miembro del Consejo. Y lo dice tal cual, pero cuando habla de prácticas laborales, aquí tenéis los temas de derechos humanos, prácticas laborales, lucha contra la corrupción, impacto en la comunidad. De prácticas laborales, que dice temas tan concretos, como que digas el porcentaje de trabajadores cuyo salario es inferior al salario digno. O sea, que te ocurres saber cuál es el salario digno de todos los países en los que operas. Pasamos, si quieres. Quedan 5 minutos. O sea que... Vale. Ay, perdón. Vale. Entonces, de todo esto hay un mensaje clave. La debida diligencia, o sea, porque no vamos a entrar en la ley, en la directiva, no sé qué, pero la debida diligencia significa eso. Identificar y gestionar el impacto en los right holders, y eso no significa en general, no, en las personas que tienen derechos impactados por las operaciones de la cadena de valor de la empresa. ¿Qué significa eso? Y aquí lo vemos como muy gráfico. Que si yo estoy en la cadena del cacao, yo soy Nestlé, tengo que identificar los impactos que tiene mi empresa, mis operaciones, desde materia prima, desde donde se recoge el cacao, donde sabéis que hay todo tipo de vulneraciones de derechos humanos, hasta información al consumidor. Y sabéis que es que es así. Sabéis que ha salido la nueva agenda del consumidor consciente, la nueva del consumidor sin consciente, la nueva agenda del consumidor. La nueva agenda del consumidor responsabiliza a las empresas de generar consumidor consciente. ¿Por qué? Porque si no nos enteramos de nada, no vamos a poder pedir nada a las empresas. Si no sabemos que en nuestra cadena de suministro pueden estar ocurriendo, no en nuestra cadena, si no sabemos que en la cadena del cacao pueden vulnerarse derechos, ¿cómo vamos a tener en cuenta si una empresa lo está haciendo bien? Es que no ni está en nuestro imaginario. Imaginaos ahora que solo hemos hablado del mundo físico. El mundo tecnológico, lo que se va a pedir a las empresas es que expliquen los algoritmos. Que expliques el algoritmo que tú vas al banco y no te da un préstamo. Es que a lo mejor tienen tus datos médicos y que tienes propensión a tener cáncer porque tus familiares cercanos han tenido cáncer. O que tienes propensión a tener esquizofrenia, pues es que es así. Entonces, el mundo físico lo tenemos más controlado, el tecnológico no tenemos ni idea. Y hay grandes retos en el mundo tecnológico. Aquí quedaos con este cambio de color. Las empresas intentan responder por su control directo, lo que llamáis el Tier 1, o sea, mis proveedores directos. Yo controlo mis proveedores directos. La directiva te dice, no, hijo, tienes que controlarlo todo. Tienes que asegurar que tienes identificados tus impactos en toda la cadena hasta el final y los tienes gestionados. Luego pueden pasar cosas, pero tú los tienes identificados y gestionados. Aquí os ponía, como me queda un minuto, el reto, un vídeo solo para que, o sea, 2 minutos de estos 2 vídeos puedo, 2 es uno cada vídeo, porque os quede muy en la cabeza. Esto lo podemos... ¡Ay! Ay, espera, que quería enseñar una cosa que es lo último. O sea, luego en la esta... No, pero vamos a la otra. La anterior. Ah, sí, lo tengo que hacer yo. Vale, muy importante. Esto lo podemos gestionar desde la perspectiva de compliance riesgos, y aquí vemos este vídeo. Compliance riesgos, o sea, yo tengo niños en la cadena de suministro del cacao, ¿qué puedo hacer? Auditorías, te aviso cuando va el auditor, no sé qué, puro coste. O desde la perspectiva de estrategia, competitividad e innovación sostenible. Es lo que están haciendo empresas como Nestlé, Unilever, es decir, vamos a ver, o sea, no vamos a competir a ver quién explota más, quién paga más bajo, vamos a competir a ver quién desarrolla más localmente y quién de ahí saca los
mejores proveedores, los que más engagement he generado con ellos, y a mis futuros clientes y consumidores. Es mentalidad Unilever, que quien quiera profundizar, que se lea un libro que escribió Paul Polman, que es CEO de Unilever 10 años, Net Positive, que es la leche. Vemos los dos. Everybody loves chocolate. We eat more than 3 million tons a year. Este es el tráiler de un documental que se llama The Dark Side of Chocolate. Estupendo. We've gone undercover with hidden cameras and assumed identities. We expose how African children as young as 8 years of age are smuggled across the border and used illegally in the chocolate industry. The dark side of chocolate. The true story of how your chocolate is produced. Este documental, que lo levantó un periodista hace como 6, 7, 8 años, salió una iniciativa de las empresas del cacao, se llama el Cocoa Initiative, iniciativas multi-stakeholder clave para el tema de derechos humanos, en las que, mientras ponemos el otro, en las que, si veis el bote de Nesquik que os he puesto antes, esa foto es mía en el supermercado. O sea, vais al supermercado y veis que en el bote de Nesquik pone, pertenecemos a la Cocoa Initiative. ¿Qué pasa? Que nadie sabe lo que es. Entonces, hasta que no nos, por eso pensamiento crítico, decisiones informadas, pero primero necesitamos la información. Y luego, posicionamiento estratégico, innovación sostenible, Nestlé, Unilever, Patagonia, que lo conoceréis todos, esto lo abordan como una oportunidad, ¿vale? Esto es un anuncio de la tele, locutado por George Clooney, le dan tanta importancia que ni sale George Clooney, solo lo locutan, imaginaos la importancia que le dan al tema, y resume el shared value, la generación de valor compartido, teoría de Michael Porter, que no son piernas, o sea, que es el amo de la estrategia. Él dice que ya no se puede hacer una estrategia sin meter ESG en la estrategia. This is a story about a choice. A choice that helped farmers like Umberto earn more money and gave him more free time. And even helped him support his daughter, Andrea, to follow her passion all the way to university. What was his choice? Well, a few years ago, Nespresso chose to build a community mill here in Jardín, Colombia, to enhance the quality of their Arabica beans and of your coffee. But it ended up improving a whole lot more. I guess we are the choices we make, aren't we? Vamos a la PPT y una frase, esta. Vale, esto es ver... Esta reflexión final que lo habéis comentado antes. Esto llega. Es verdad que la parte de derechos humanos lleva más despacio, es más complicado, pero esto está aquí. Entonces, Larry Fink, hombre más poderoso del mundo, CEO de BlackRock, nos parecerá un hipócrita, ¿no? Por lo menos lo que dice es, me preocupa la sostenibilidad porque soy un capitalista, no un filántropo ni un medioambientalista, ¿verdad? Porque esto es el largo plazo, y lo dice tal cual en la misma carta que dice esto. Esto llega, ¿qué prefieres? ¿Esperar a que te pongan la ley siempre por detrás o dirigir tú el